los testigos de Jehová y público en general. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Hoy día quiero tratar un asunto que encontré muy interesante y quiero compartir con todos ustedes. Y se trata de el libro escrito por un ex miembro del cuerpo gobernante y sobrino del famoso falso profeta Fred Frantz. Me estoy refiriendo al señor Raymond Frantz, sobrino del señor Fred Frantz. Este señor Raymond Frantz fue miembro del cuerpo gobernante hasta que finalmente decidió retirarse de la sociedad Watchtower para ser fiel a Jehová y no a la organización religiosa a la cual él pertenecía y servía como miembro de este cuerpo directivo, cuerpo gobernante. El señor Raymond Frantz hace una descripción del carácter y de la personalidad del juez Rutherford, que fue el segundo presidente de esta organización, de la Watchtower, durante 1917 hasta 1942. Fueron pues 25 años de presidente de la sociedad Watchtower, donde Frantz describe la clase de persona que era en realidad el señor Rutherford. Yo quisiera invitarles a ustedes a ver este libro que escribió ya el finado señor Raymond Frantz, que se llama Crisis de Conciencia, que pueden ver ustedes acá, escrito por él. Es un libro muy completo y él cuenta todas las cosas que ocurrían dentro de esta organización, que actuaba pues fuera de los principios bíblicos y se tomaban decisiones que no estaban de acorde con la Biblia, que ni siquiera tomaban decisiones que fueran bíblicas. Y él decía que raras veces se leía la Biblia para ver si lo que ellos acordaban o las decisiones que ellos tomaban eran bíblicas, y que raramente se consultaba la Biblia. Como les decía, se estaba diciendo, pues quiero compartir con ustedes lo que dice el señor Raymond Frantz en este libro, en las páginas 68 de este libro que está en inglés, y que se los pongo en su pantalla para poder traducírselo a ustedes, para que sepan lo que él dice, o bueno, él decía respecto al carácter y la personalidad del señor Rutherford. Vamos a ver la página pues 68 en este libro. Bueno amigos, aquí pueden ver la carátula pues de este libro, Crisis de Conciencia. Esta es la cuarta edición, escrito por el señor Raymond Frantz, como se puede ver acá, y dice, ex miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Entonces nos vamos a dirigir a la página 68 para traducir lo que él decía, pues, cómo era este señor Rutherford dentro de la sociedad cuando era presidente, y sobre todo su carácter, ¿no? Cómo era el carácter de este personaje. Y acá tenemos la página 68, ya subrayado de amarillo. Voy a tratar de traducirse a ustedes para que sepan de qué se trata este artículo, para que todos sepan cómo era pues el señor Rutherford, este supuesto ungido que debía mostrar amor y dar ejemplo a todos los testigos de Jehová que estaban debajo de él. Dice lo siguiente: sin embargo, los récords históricos demuestran que cualquiera, incluyendo a cualquier miembro del cuerpo gobernante o cualquiera del comité editorial que expresara su desacuerdo con Rutherford, era inmediatamente eliminado de cualquier puesto que tenía dentro de la organización y cualquier puesto que esta persona estaba ocupando dentro de la organización. Solo basta con hablar con cualquiera de los que formaron parte con la cúpula de la organización para darse cuenta y para que puedan manifestar que durante la presidencia de Rutherford, que la apariencia de humildad que dijo el señor Carl Klein que tenía Rutherford no se ajustaba con la realidad, y que cualquier intento y propósito, la palabra del juez era ley. Y sigue diciendo, yo creo que cualquiera
que lea los artículos o materiales encontrados en la revista Atalaya desde el año 1920 hasta 1942, que murió Rutherford, se puede dar cuenta claramente el espíritu, no de humildad, pero de dogmatismo y autoritarismo que estos artículos respiraban. Artículos escritos principalmente por Rutherford, despreciando, aún usando un lenguaje grosero en contra de cualquiera que se atreviera a cuestionar cualquier posición política o enseñanza que se llevaría o que se llevaba adelante dentro de la organización en la cual él era la única cabeza. Y después sigue diciendo pues que lo que dice el libro Proclamadores para demostrar de que Rutherford era un hombre común y corriente y que no era ningún líder y no era ninguna cabeza de nada dentro de la organización, sino era un grupo que se llama el esclavo, que daba en conjunto los alimentos. Y dice acá que eso es una mentira, lo que ha publicado el libro Proclamadores, para demostrar que Rutherford no era visto como un líder o como su líder, y que él negó siempre tal posición de ser un líder. Y el señor Raymond Frank dice pues que esto que ha publicado la sociedad Watchtower en el libro Proclamadores, diciendo que Rutherford no fue visto jamás como su líder o el líder, el carismático, el mandamás, y que Rutherford negó siempre ser un líder de ellos. Dice pues que eso es mentira, porque se encuentra, basta con preguntar a la gente que estuvo en las posiciones altas de la sociedad, formando parte del comité central, del comité del cuerpo directivo, para que digan todos al unísono que efectivamente él era el líder incuestionable, era la cabeza, era un dictador, era un Mussolini, era un Hitler, era un dictador, como todos sabemos quiénes son los dictadores, aquellos que tienen la última palabra, pero la sociedad Watchtower no quiere reconocer pues que Rutherford era un dictador, un prepotente, un autoritario, un abusivo, que usaba palabrotas para poder someter a los que estaban debajo de él, y cualquiera que se atreviera a discutir o poner en tela de juicio cualquier doctrina que él escribía en la Atalaya era inmediatamente removido del puesto que ocupaba y hasta se le expulsaba. Nadie podía cuestionar ninguna política, ni siquiera ninguna posición o enseñanza que él llevaba adelante dentro de la organización, porque él era la cabeza. Entonces, cuando el libro de Proclamadores engaña a los testigos de Jehová diciendo que lo que había dicho el Señor era simplemente una mentira. Jamás Rutherford fue un hombre humilde. Este señor se llama Karl Klein. Lo que dijo este señor Karl Klein, que era miembro de la organización de los testigos de Jehová, era miembro de la Watchtower, la sociedad saca lo que él dijo, diciendo que Rutherford era una persona humilde, con un carácter de un niño, y que eso es una falsedad, una mentira, puesto que era todo lo contrario, era un autoritario, un prepotente, un hombre rudo, y que de amor al prójimo no tenía ni un ápice. Y me pregunto, ¿esta es la versión de Jehová? Con un líder autoritario, prepotente, que habla de que existe una clase de cuerpo gobernante que no es una sola persona, sino que son un grupo colectivo, pero que en la práctica eso era una mentira, puesto que el único que tomaba las decisiones y el único que escribía los artículos, lo dice acá el señor Raymond Frank, era pues el juez Rutherford, y nadie podía, de los demás miembros del cuerpo gobernante, siquiera cuestionar lo que él ponía como alimento espiritual, puesto que si lo hacía ese miembro del cuerpo gobernante era inmediatamente sacado de su puesto. Como era un autoritario, lo sacaba del cuerpo gobernante. Así que por esa razón, pues eso explica por qué
todos los libros que se escribieron desde 1917 hasta 1942 llevan el nombre del juez Rutherford. Y esa es la realidad. Es el juez Rutherford, los autores de todos los libros y folletos que escribió durante toda su vida. Y el cuento, pues, de una figura aparente de que existía un cuerpo gobernante, un esclavo discreto que daba alimentos domésticos y que todo se tomaba en consenso común para dar alimento espiritual, era una falsedad, una mentira, puesto que en la práctica el único esclavo fiel discreto que daba alimento espiritual era Rutherford, y a cualquiera que se atreviera del cuerpo gobernante a discutirle lo que él decía y enseñaba y publicaba era expulsado o era removido inmediatamente de la organización o del puesto que ocupaba. En realidad, viendo la práctica de todo esto, el único esclavo fiel discreto en la época de Russell fue el mismo Russell, y en la época de Rutherford fue el mismo Rutherford, aunque él dijera que la clase del esclavo no era una persona, sino era un grupo colectivo. En la práctica, eso fueron solamente simples palabras que se las lleva el viento, puesto que él fue el único que imprimía, escribía los libros y llevaban su nombre, y eso indicaba pues que él era quien daba alimento espiritual, era el único prepotente, autoritario, el único que estaba autorizado en dar el alimento espiritual, y nadie podría, ni se atrevía siquiera a poner en duda o cuestionar lo que él publicaba en la atalaya. Cualquiera que pusiera en duda lo que él decía, es decir, si a alguien se hubiera ocurrido decir que en 1920, por ejemplo, que millones que ahora viven jamás morirán era una tontería, una falsedad y que no había ningún fin del mundo para 1925, era expulsado de la sociedad Watchtower, así sea parte del cuerpo gobernante del grupo de ungidos, era inmediatamente removido por cuestionar lo que él enseñaba. Y esto lo dice Raymond Franz acá, y que todo era un cuento, que el alimento lo daba un grupo colectivo, esa era mentira. Rutherford era el único que daba alimento espiritual y nadie se atrevía del cuerpo gobernante o de ese esclavo fiel discreto siquiera a poner en tela de juicio lo que él profetizaba para el fin del mundo. Le tenían terror y entonces al tener el terror se le dio carta libre a este hombre para jugar con las fechas de fin del mundo para 1925 y 1941. Y así la sociedad Watchtower quedó pues más hundida con más fechas falsas de fin del mundo. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, amigos. Gracias por escucharme.